Dios les bendiga. Vamos a entrar al estudio de esta mañana y el tema de esta mañana tiene como título Muertos con Cristo. Muertos con Cristo. Y vamos a responder solamente 3 preguntas. La primera sería ¿muertos a qué? La segunda sería ¿muertos cómo? Y la tercera sería ¿muertos para qué? 3 preguntas. Y la vamos a responder a través del estudio de nuestra Biblia. ¿Qué les parece? Vamos a ir entonces a la lectura bíblica que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios allí. Me gusta cómo comienza este versículo. Dice: palabra fiel es esta. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es fiel? La palabra del Señor ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel hasta la eternidad. Así que dice lo siguiente: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Oramos. Querido Dios y Padre amado, Señor, te damos gracias porque hemos abierto tu palabra, Señor, y lo hemos hecho, Señor, con la seguridad y con la confianza de que tú, Señor, nos hablarás en esta mañana. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Permite, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, estén bien conectadas contigo, Señor. Quita toda perturbación, quita todo obstáculo, todo ruido, Señor, y permite, Padre, que podamos comunicarnos contigo. Háblanos, Señor. Queremos escucharte. Y, Padre, tú sabes por las situaciones en las que estamos pasando, y pedimos, Señor, que sea usted dándonos la salida, dándonos la fuerza, dándonos la fe, dándonos la confianza, y que todo sea, Señor, para glorificar tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, la primera pregunta es: ¿muertos a qué? Miren, en el día, en la actualidad ahora, todo es ligero y liviano. Y me refiero también a los alimentos que ahora nosotros podemos consumir. La gente le ha puesto bebidas light, chocolates light, y le ha puesto muchas cosas porque según, para evitar, ¿verdad?, tiene menos calorías, tiene menos azúcar. Y entonces vemos que el mundo está inventando cosas que sean suaves y ligeras para nosotros. Y entonces nosotros, como queremos experimentar esas cosas, entonces usted ya no se bebe una Coca-Cola normal, se bebe una Coca-Cola light. Se come un chocolate que dice light, ya dice que no tiene mucha grasa. Y así, un sinnúmero de cosas, pero lo que está preocupando en el mundo es que esas cosas ahora están en la iglesia. ¿Escucharon eso? Que esas cosas están en la iglesia. Y no me refiero al chocolate, no me estoy refiriendo a la bebida. Me estoy refiriendo al cristiano que quiere tener una vida light en la iglesia. Queremos todo suave, queremos todo que no lleve. Queremos una vida cristiana sin prueba. Queremos una vida cristiana donde no haya ayuno, donde no haya mucha oración. Queremos una vida cristiana donde no haya mucho estudio de la palabra de Dios. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a vivir esa vida cristiana suave, entonces no hay responsabilidades, no hay compromiso, no hay esfuerzo, no hay valentía, no hay lo que el Señor está pidiendo que hagamos. Porque nosotros queremos vivir suave. ¿Cuántos quieren vivir suaves y ligeros? Levanten la mano. Oye, así me gusta esta iglesia. Quieren vivir con pruebas, con dificultades. Siempre doblando rodillas, ¿verdad? Pero tenemos que aceptar, es la verdad. Queremos que todo sea rápido. Hermano, por favor, no se dilate más de media hora. Lo más rápido que puede el sermón. ¿Sí? Las actividades que hacemos por la tarde
tarde, lo más rápido que sea, para que ya cumplamos y nos vamos. O sea, hemos vuelto la iglesia como un centro nada más de rutina, algo que usted viene y ya hizo lo que iba a hacer y se fue. La pregunta es, ¿cuántos nos hemos ido de la iglesia? ¿Cuántos nos hemos ido de la iglesia pensando en lo que habló el predicador? Pensando en el mensaje que se dio. ¿Cuántos hemos salido así? Quizás usted hoy vino con problemas o no hablemos de hoy porque no hemos terminado este sermón, pero digamos el sábado pasado usted vino con problemas, usted vino con esto. Yo les pregunto, ¿cuántos salieron y dijeron, wow, las palabras que predicó el hermano César Meléndez, que Dios me las dio a mí, me ayudaron, salí fortalecido, salí con más fuerza? O sea, tenemos que entender que cuando nosotros venimos a la iglesia es para salir fortalecidos en la fe y no para salir como hemos venido. A veces nos olvidamos que venimos a ¿qué? A alimentarnos de la palabra de Dios. A veces nos olvidamos que venimos a consumir, ¿verdad? Por decir así, los alimentos espirituales que el Señor tiene para nosotros. Los que presentamos el rumbo, los que presentamos el misionero, ¿será que ese mensaje que compartimos nos impactó a nosotros? ¿Nos llenó? ¿Me entienden? Hay que ver qué estamos haciendo. Y el cristiano ahora solo quiere todo suave. ¿Por qué? Porque los compromisos con la iglesia son muy pesados. Y de eso viene hablando la cartilla, lo hemos visto. Y por más que hablemos y hablemos, porque el Señor quiere que entendamos que el estar aquí en la iglesia tiene que ser, número uno, por amor, ¿verdad? ¿Cuántos quieren servir al Señor por amor? Todos. Pero para eso necesitamos, como dice aquí, si somos muertos con Él, la palabra muertos allí tiene que ver con darle muerte al yo. Tenemos que hacer que el yo muera. Tenemos que sacar a ese yo y entonces dejar que sea Cristo quien mora en nosotros y Él vea de qué manera nosotros vamos a caminar o a conducirnos. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 2, vamos a ir a Gálatas capítulo 2, y los versículos 20, dice allí, Gálatas capítulo 2, este es el versículo preferido de nuestra hermana Alejandra Parral. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo les pregunto, la palabra crucificado, ¿qué significa? La misma palabra, si fuimos muertos con Él, decir, hay que crucificar a quién, al yo. Tenemos que crucificarlo, tenemos que darle muerte. ¿Para qué? Para que entonces pueda vivir Cristo en nosotros. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ahora dice, y ya no vivo yo, es decir, yo ya morí. Y ahora dice, mas Cristo vive en mí. Y eso es algo importante, porque el mismo apóstol Pablo, en el texto que leímos, dice, si fuimos muertos con Él, también viviremos con Él. Es decir, que Cristo al vivir en nosotros, Él nos va a estar sustentando la vida que tenemos. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo por Cristo? ¿O cuántos de nosotros seguimos viviendo por yo? ¿Verdad? Porque eso es algo que tenemos. Ahora, si nosotros estamos aquí en la iglesia, quiere decir, escuchen esto, quiere decir que todos le hemos dado muerte al yo. ¿Verdad? Quiere que, en conclusión, todo el que se ha bautizado le dio muerte al yo, ¿sí o no? Todo el que se ha bautizado le ha dado muerte al yo, y usted ya no está haciendo lo que usted quiere, sino que ahora está haciendo lo que a Cristo le agrada. Y sigue diciendo Pablo, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir,
que cuando usted va a hacer algo, usted no lo va a hacer ni porque a usted se lo imaginó, porque usted lo trazó, no, usted lo va a hacer por la fe ¿en quién? En el Hijo de Dios. Y dice, sigue diciendo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando nosotros le damos muerte al yo, entonces dejamos ahora que Cristo comience a morar en nosotros. Y ahora note lo que dice Pablo en el capítulo 5 y en el versículo 24. Dice él ahí en Gálatas 5:24 de la siguiente manera. Pero, siempre que hay un pero, es que algo viene, ¿verdad? Vas a hacer la cosa, pero, y cuando hay un pero, quiere que, cuando usted le dice pero a alguna persona, es que usted quiere resaltar algo más importante de lo que le acaba de decir. Un ejemplo, nuestro hermano Felia le dice a Daniela, vas a limpiar la refri, pero cuidadito con las manzanas y las uvas que están aquí. ¿Verdad? Sí, las que estaban ahí. Entonces, ese pero marca ¿qué cosa? Algo importante que tenemos que resaltar. Y dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo, ¿qué cosa? Han crucificado, ¿qué cosa? La carne, dice, con sus pasiones y deseos. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo, ¿cuántos de ustedes ya se quedaron aquí? Amén, solo aquí. Solo Samuel. Va a haber un buen bautismo el 26. Vamos a bautizar todito, vamos a pasar ahí en fila. Todo bien, pero ¿sabe qué va a ser lo más impactante? Que las visitas van a decimiento que toda la iglesia hay que seguirnos ahí, para que así se motiva. Dice Pablo, pero los que han sido o los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Volvemos a lo mismo. Los que son de Cristo ya le dieron muerte al yo, ¿verdad? Los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Imagínense, más claro todavía, más específico. Decir, ya hemos dado muerte a estas cosas. Ahora, nosotros tenemos que tener en mente que necesitamos entender que la vida en Cristo tiene muchas, número uno, recompensas y muchos resultados. Pero para que nosotros podamos vivir para Cristo, necesitamos crucificar las cosas que amamos, pero que no le agradan a Dios. ¿Qué es lo que usted ama y no le agrada a Dios? Tiene que crucificarlo, porque eso le está quitando la salvación, porque eso le está quitando la entrada al reino de los cielos, y necesitamos darle muerte al yo. No sé cuántos de ustedes leyeron en la cartilla en el día de hoy, creo que fue el día sábado o el día de ayer, que un hombre en Europa, en España, andaba todo greñudo, todo barbudo, todo sucio, todo maloliente, ya estaba en la calle. Pero un hombre que es barbero, tenía su barbería, dice que lo vio, y entonces lo agarró, y entonces lo mandó a bañar, lo vistió, lo peluqueó y todo. Y cuando el hombre se vio al espejo, dijo lo siguiente: no solamente tengo un nuevo look, sino que ahora tengo una vida nueva. ¿Sí? Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿cómo venimos? Greñudos, barbudos, malolientes y todo, ¿sí o no? No.
Y cuando Cristo nos toma, ¿qué hace Cristo? Nos arregla, nos baña, nos afeita, nos pone guapos, nos pone buena vestidura. Y entonces ahora nosotros ya no podemos seguir siendo los mismos. Dice 2 Corintios 5:17, como dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora escucha qué dice. Dice: las cosas viejas pasaron. Es decir, el hombre que usted era, el yo, ha muerto y ahora usted es nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros somos nuevas criaturas? ¿Estamos seguros que somos nuevas criaturas? Okay. Tenemos que luchar para ser nuevas criaturas en Cristo. Mantenernos como limpios, como aceptos para Cristo. Porque la vida cristiana es una lucha diaria, todos los días. Todos los días caemos, todos los días fallamos. Pero necesitamos venir a Jesús para que Jesús nos dé la fuerza. Jesús quiere que nosotros le demos, o vivamos, mejor dicho, de una manera diferente, adecuada. Miren, hay dos formas que tenemos que entender el versículo donde dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay dos maneras. Número uno, miren, cuando Pablo dice ya no vivo yo, mas Cristo en mí, lo que Pablo está diciendo es que ahora yo vivo por Cristo, o sea, dependo de Cristo. Y el pecado que está rondeando, que anda rondeando el pecado, entonces Pablo se somete ¿a quién? A Cristo, para vencer el pecado. Eso es morir al pecado. Y la otra es los que andan viviendo la vida loca de Ricky Martin, tuani, normal, y entonces ellos están muertos en pecado y siguen viviendo su vida normal y no creen que hay salvación y no creen que hay alguien que los puede limpiar y no creen. Entonces hay dos grupos: el grupo de los fieles creyentes en Cristo que han dado muerte al pecado, que murieron al pecado, y el grupo que está todavía muriendo en pecado. Pero nosotros tenemos que rescatar a esas personas que están muriendo en pecado. Ahora, la primera pregunta que hicimos era: ¿muertos a qué? Muertos al yo. ¿Cuántos quieren crucificar el yo? Amén. Tenemos que crucificarlo. Ahora, ¿muertos cómo? ¿De qué manera podemos darle muerte al yo? ¿Cómo podemos matarlo? Número uno, a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es un don que proviene de Dios. Usted no se arrepiente, que a usted le nazca arrepentirse. Está inventando. Y que usted diga: ay, que yo estoy arrepentido porque me nació. No, a usted no le nació. Son buenas noticias cuando usted se arrepiente, porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Es como cuando usted pide perdón. Usted no le nace perdonar. Pero cuando usted pide perdón es porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y tú perdonas. Tú pides perdón y cuando tú perdonas también, el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para que entonces podamos dar esa oportunidad de poder perdonar y de poder pedir perdón. Ahora, ¿muertos cómo? A través del arrepentimiento. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6, Romanos capítulo 6 y los versículos 1 al 6. Dice de la siguiente manera, versículo 1 de Romanos 6: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Dice: porque lo que hemos muerto al pecado, recordamos la primera, morimos al yo, morimos al pecado. Dice Pablo: lo que hemos muerto al pecado, escuche esto, dice:
¿cómo viviremos aún en Él? Lo que Pablo está enfatizando es que una vez que nosotros morimos al pecado, es imposible que podamos seguir viviendo el pecado. Porque según lo que estamos analizando es que si morimos al yo y nos entregamos a Cristo, entonces ahora Cristo es quien va a darnos la fuerza para vencer el pecado. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis? Hace una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos hemos sido bautizados? Amén. Cuando usted se bautiza, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el símbolo del bautismo? Recordemos que el bautismo es morir al pecado y resucitar a vida nueva. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿No sabéis? Dice que los que hemos sido, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, nos identificamos y nos unimos con Cristo en su muerte. ¿Cuánto entonces participamos de la muerte de Cristo? Todos los que nos bautizamos. Así que ahora note lo siguiente. Cuando usted se bautiza, ahora hay una separación. ¿Cuál es la separación que hay? Bueno, que el viejo hombre que usted era queda sepultado y ahora usted es un nuevo hombre. Pero yo les pregunto, ¿ya ese hombre quedó sepultado para siempre? No quedó sepultado para siempre. Porque puede que nosotros, al separarnos de Cristo, entonces, ¿qué cosa? Resucitamos al viejo hombre. Y escuche esto, el viejo hombre que nosotros enterramos, solamente lo enterramos porque era borracho y porque fumaba. Pero ahora que lo resucitamos, viene más violento. Viene con borrachera, viene con cigarro, viene con droga, viene con adulterio, viene con asesinato, viene con todo. Porque así Jesús lo ilustró. Jesús dice que el espíritu anda buscando lugares secos. ¿Dónde? ¿Dónde reposar? ¿Dónde morar? Y dice que cuando llega de la casa donde había salido, aquella persona que se entregó a Cristo, dice que la halla bien bonita la casa, arreglada y todo, porque ahora está morando ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces él llega y mira la casa arreglada. Oye, aquí algo está mal, pero no se va a quedar así. Dice que se va y va a traer 7 demonios peores y más maleantes que él para querer ocupar esa casa. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de separarnos de Dios. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Una vez que nosotros nos separemos de Dios, hermanos, vamos a hacer cosas que jamás hemos pensado hacerlas. Vamos a hacer. Y eso es peligroso. Porque vamos a hacer cosas que nunca hemos hecho en nuestra vida. Porque el enemigo se va a apoderar de una vez por todas en nosotros. Tenemos que cuidar. Por eso, cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos que hacerlo con un arrepentimiento genuino, original. Un arrepentimiento que usted diga, no volverá a pasar. Un arrepentimiento que usted diga, Señor, con tu ayuda no volverá a pasar. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta mañana. La separación de nosotros con Dios va a provocar que nuestro estado sea peor, sea más maleante que antes. Ahora, cuando nosotros somos muertos al bautismo, Pablo dice que somos sepultados juntamente con Él. Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿el bautismo es bueno o es malo?
El bautismo es lo que nosotros entendemos como el primer paso. A veces las personas piensan que el bautismo es el último paso para llegar a los pies de Cristo. Ese es el comienzo. Ahí comenzamos en el primer paso. Nos bautizamos y una vez bautizados comenzamos a caminar. Y en esa hoja en blanco que el Señor nos da, tenemos que comenzar a escribir todas las cosas que le agraden al Señor. Porque eso es lo que recibimos nosotros. Vida nueva. Usted se puede acordar de todas las cosas que ha hecho en el pasado, porque usted quiere, porque así usted lo desea. Pero para el Señor, usted no tiene pasado. Para el Señor, su pasado ya fue borrado en el bautismo. Si usted quiere recordar lo que era antes, hágalo, pero con un propósito. No para que se frustre, no para que llore, no para que recuerde lo malo, sino para que pueda animar y alientar a otra persona. Eso es lo que usted tiene que hacer con el pasado que usted tiene. No es para estarle removiendo el pasado al esposo, a la esposa, a los hijos, a la familia. No, es para un propósito de redención que necesitamos remover el pasado, si así lo desea. Y si no lo quiere remover, no lo remueva. ¿Cuántos conocemos? ¿Cuántos conocen? Yo no conozco el pasado de ustedes, ni siquiera el pasado de mi esposa. Igual ella no conoce mi pasado. Ustedes no conocen mi pasado. Solo cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos lo que hemos pasado y de dónde el Señor nos sacó para tenernos ahora como instrumentos de salvación. No nos quedemos ahí estancados. Luchemos por la vida nueva que el Señor nos ha dado. Peleemos esa vida que el Señor nos ha dado. Vida hoy es para que podamos gozarnos en su salvación. No nos dejemos ahí estancados. Es que yo no puedo, es que yo no quiero. No, usted levántese en el nombre del Señor y pueda orar, lea la Biblia, testifique, visite. El Señor quiere que todos nosotros podamos hacer cosas de bendición para nuestro prójimo. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Hay vida en Cristo? Amén. ¿Hay resurrección en Cristo? Amén. Dice Jesús que todo aquel que muere en Él creyendo será resucitado y tendrá vida eterna. Pero ¿cómo vamos a tener vida eterna si nosotros nos estamos separando de Cristo? Lentamente nos separamos, lentamente nos estamos separando de Él. Y entonces comenzamos a sentir la iglesia aburrida, comenzamos a sentir la iglesia apagada, comenzamos a ver que la iglesia no avanza, que la iglesia se está desmoronando. Pero nosotros caemos en el grave error de dejar las cosas como están, cuando deberíamos actuar, cuando deberíamos de decir, hermanos, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Qué podemos hacer para que hagamos un plan de trabajo? Siempre se hace, siempre se dice, pero no se ejecuta, y ese es el problema. Palabras, palabras, palabras. ¿Cuántos están aburridos de escuchar palabras? Solo somos palabras. Necesitamos actuar, que es lo que el Señor quiere. Una iglesia en acción es lo que el Señor quiere. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cómo le llama Pablo? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea como destruido, a fin de que ya no seamos más servidores del pecado. ¿Cuántos quieren ser libres del pecado y servidores de Cristo? Dice Pablo, yo soy libre del pecado, pero soy esclavo de Jesucristo. ¿A quién le quiere servir usted? Dice el versículo 23 de Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre me gusta resaltar esto porque es una manera muy buena de ilustrar. El patrón pecado, ¿con qué te paga? Con la muerte. Y te la anuncia.
Hay gente que llega a buscar trabajo y dice, ¿cuánto ganan aquí? Tanto. Ay, no me gusta. Y salen corriendo y no les gusta la paga. ¿Cuántos han ido a buscar trabajo y preguntan, ¿cuánto van a pagar? Todo. Yo cuando hago mis negocios, saco cuenta y digo, yo no me sirve. No me sirve. Entonces, el patrón pecado te dice, ¿quieres trabajar para mí? Y usted dice, sí, bueno, te pago con la muerte. Usted ahí debería de correrse, ¿verdad? Y decir, no me interesa tus negocios. Pero el patrón Jesús te dice, mira, si tú me sirves, entonces yo te voy a pagar ¿con qué? Con vida eterna. Y yo les pregunto, ¿la vida eterna te la va a pagar hasta que te mueras? Desde ya comienza a pagar. Desde ya comienza a bendecirte. Desde ya comienza a proveer lo que tú necesitas. Desde ahora, Cristo no dice, te voy a pagar hasta que termines el ministerio que te fue confiado. No, te voy a comenzar a pagar desde hoy. Imagínense que este patrón como es, que te paga de adelantado. Sí, de adelantado te paga. Y lo que te va a dar al final, ¿qué? Ya no es un pago, es una recompensa de lo que tú has hecho durante estuviste en esta tierra sirviéndole a Él. Dice el Señor, Jesús dijo que el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, el que pierde su vida sirviéndome a mí, no se preocupe, que su vida está garantizada en mis manos. Entonces, ¿de qué manera es que nosotros estamos dándole muerte al pecado? Número 1, a través del arrepentimiento. Número 2, a través del bautismo. El bautismo es lo que nos lleva a nosotros a anunciar públicamente que dejamos todo atrás y que hoy comenzamos a vivir una vida nueva con Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren vivir para Jesús? Nosotros tenemos que darle a Cristo lo mejor. ¿Y saben qué es lo mejor que le podemos dar a Cristo? Nuestra vida. Hay personas que hacen cultos de agradecimiento y está bueno que usted haga un banquete y lo comparta. Pero esas personas hacen eso y se olvidan después y andan haciendo lo suyo. Hacen el agradecimiento, está bien, pero usted haga el agradecimiento y usted sea la principal persona que va a servirle a Cristo como agradecimiento. Y eso es lo que necesitamos nosotros ahora, servirle a Cristo con amor y con agradecimiento. La tercera pregunta es, ¿para qué vamos a morir? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a morir? Bueno, dice el libro de... Vamos a ir al libro de Romanos, igual, capítulo 6, versículo 7, dice de la siguiente manera: porque el que ha muerto ha sido, ¿qué cosa? Justificado del pecado. En otras palabras, cuando usted muere, usted ahora es justificado. Es decir, que los pecados que usted ha tenido ya no son tomados en cuenta porque Cristo los ha perdonado y hay una justificación. ¿Cuál fue la justificación? Que usted aceptó a Cristo, que usted se arrepintió, que usted ya no quiere nada con el mundo y que usted quiere servirle a Cristo. Y entonces ahora usted vive para Cristo. Cuando nosotros somos muertos, es la muerte y sepultura con Cristo. Por gracia de Dios nos declara justos, inocentes, absueltos, y entonces entendemos en sentido forense que Cristo, ¿verdad?, nos ha limpiado, nos ha dado vida, nos ha restaurado, nos ha sanado. ¿Cuánto venimos aquí con dolencia? ¿Cuánto venimos aquí con un espíritu de decaimiento? Y de repente usted escucha palabra del Señor y usted sale fortalecido, porque eso es lo que venimos a buscar aquí. Usted no venga a la iglesia por compromiso, porque le toque el misionero, porque le toque el rumbo, porque lleva el programa. No, olvídese de eso. Usted venga a la iglesia porque necesita de Cristo y usted viene a adorar a Cristo Jesús.
No venga por otra cosa. Venga a adorar a Cristo y a acercarse con Él. Nosotros tenemos que entender que hay un punto de partida, para todo aquel que muere en Cristo. Recordemos que nosotros creemos que hay una ley moral de Dios, ¿sí o no? La ley moral de Dios, ¿qué hace con nosotros? Nos muestra el pecado, nos muestra la condición. Pero esa ley, escuchen esto, esa ley te condena directamente. La ley dice vas a morir, pero la misma ley te mata al que te puede redimir de tu muerte, que te puede perdonar. Entonces tenemos que entender que hay una ley a la cual nosotros debemos, ¿qué cosa? Respeto. Hay que guardar esa ley. Ahora, ¿por qué hay que guardar la ley de Dios? Yo me preguntaba, ¿por qué hay que guardarla? ¿Para andar presente que no voy a pecar? No. ¿Saben por qué hay que guardar la ley de Dios? Porque la ley de Dios es su carácter. Y cuando usted guarda el carácter de Dios, entonces usted comienza a reproducir el carácter de Cristo en su vida. Amén. Y entonces usted comienza a ver las cosas no por obligación, no por compromiso, usted comienza a ver las cosas por privilegio. Los ángeles se pelean, por decirlo así, por servirle al Señor. ¿Cuánto tiempo dilató el ángel que llegó a fortalecer a Jesús en llegar a la tierra? Solo le dijo Dios, ve. ¿Cuánto tiempo dilató el ángel Gabriel llegar de Daniel? Solo le dijo, ve, y llegó de Daniel. Y el ángel le dijo, mira, esto es lo que es la visión. ¿Se acuerdan la visión de Daniel? Entonces vemos que el ángel no le dijo al Señor, es que solo a mí me manda, y es que solo yo, no mira a los otros que están allá. No, los ángeles ¿cómo puedo decirlo? Los ángeles aman servirle al Señor. El ministerio de los ángeles es maravilloso. Y nosotros, cuando alcancemos la plenitud en Cristo, hermano, a las 8 de la mañana vamos a estar aquí en la iglesia. Sí, a las 8 de la mañana. Y los días de sábado de Sociedad Joven aquí vamos a estar a las 2:30. Y los días de predicación que vamos a estar a las 1:30. No vamos No vamos ni a comer, es lo que iba a decir. Ni hambre nos va a dar. Porque necesitamos entender que servirle al Señor es un privilegio. De que está a su lado, servir al Señor es un privilegio. Sí, no es un compromiso, no es una obligación, es un privilegio. ¿Cuántos hoy sintieron el privilegio de pasar aquí arriba? De poder orar, de poder leer una lectura. Hermanos, cuando usted está en la banca y le dicen, hermano Daniel, léame tal texto, usted siente ser privilegiado, porque el Señor va a escogido para leer su palabra. Cuando usted le pregunten, hermano, ¿y cuál es su canto favorito? Usted diga el 63 de una vez, mi Dios me ama, y ya, con privilegio. ¿Por qué? Porque servirle al Señor es un privilegio. Hoy quizá usted vino todo, ¿verdad? Desanimado, decaído. Hoy tenemos que salir diferente, porque el Señor así quiere que salgamos. Cada sábado es ¿para qué? Para fortalecernos. ¿Para qué es el sábado? No es una carga, es para fortalecernos e ir a dar aliento y esperanza a otras personas. ¿Saben? Hay personas que están en situaciones peores que nosotros. Y usted llega donde esas personas y están con un semblante de gozo, de alegría. Porque en ese momento ellos se han encontrado con el Dios de la salvación. Y el único que puede dar gozo en medio del dolor se llama Jesús. De ahí nadie más. Ni ahí ni un esposo, una esposa, ni un hijo, nadie. Solamente Jesús produce eso en la vida del creyente. Nadie más. Los problemas que tengamos no son motivos para dejar de venir a la iglesia. La situación que tengamos no son motivos para no venir a la iglesia. Es cuando más tenemos que venir a la iglesia. Porque el único que nos puede dar
la solución a nuestro problema está aquí. Se llama Jesús. Entonces tenemos que entender esta parte. Yo quiero que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Colosenses 1, 12, miren lo que dice ahí. Ya con esto vamos a ir finalizando. Dice Colosenses 1, 12, dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice, con gozo, ¿cómo? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo tenemos que estar? Gozosos. Usted no vive una vida cristiana apagada, triste. Usted tiene que vivir una vida alegre, porque hay un Dios que está supliendo cada necesidad que usted tiene. Y mire lo que dice el versículo 13, el cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. ¿Quién es ese? Dios el Padre. Nos ha dado eso. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer con eso que nos ha dado? ¿Esconderlo? ¿Dejarlo a un lado? No. Dice que hay que tomarlo con gozo y compartirlo con los demás. También nosotros morimos para que vivamos para Cristo. Dice 2 de Corintios 5, vamos a 2 de Corintios 5 y el versículo 14 y 15. Dice ahí 2 de Corintios 5, 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y ahora dice Pablo, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15, y por todos murió, para que los que viven, escuche esto, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué usted va a morir? Para vivir para Cristo, para servirle a Cristo, para dejar de estar pensando en lo que usted quiere hacer. Usted tiene que pensar ahora en lo que Cristo quiere hacer con usted para las personas. Me gusta mucho Pablo, porque Pablo fue un hombre fiel en lo que él creía. Y cuando él fue y se encontró con Cristo, dejó todo lo que él creía que estaba correcto por seguir la verdad, por seguir la luz que le fue dada. Ahora, Pablo no fue fácil dejar eso. Pablo no fue fácil. Usted puede leer el capítulo 7 de Romanos y Pablo dice que lo que yo quiero hacer no lo hago. Al contrario, hago lo que no quiero. Y eso nos pasa a nosotros. Y dice él, y eso no está en mí, sino es el pecado que mora en mí. Es decir, que nosotros tenemos ahora que luchar porque la naturaleza divina sea la que pueda vencer el pecado que está dentro de nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros entonces vencer ese pecado? Estudiando la palabra de Dios, orando y testificando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quiero terminar con Romanos 6:19. Vamos a Romanos 6:19 y dice ahí el apóstol Pablo en Romanos 6:19 dice lo siguiente. Dice él, hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Cómo habla Pablo? ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Miren, ve, yo soy igual que ustedes. Y las luchas que ustedes quieren, yo también las tengo. Por eso yo le hablo como humanos, por vuestras humanas debilidades. ¿Cuántos somos débiles? Todos somos débiles. Pero el que nos da la fuerza se llama Jesús. Y dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Lo que está diciendo Pablo, así como le servíamos al enemigo, ahora sirvámosle a Dios así. Pregunto entonces, ¿se puede servir a Cristo? ¿Se puede dejar de un lado las cosas que hacíamos y comenzar a hacer las cosas que le agradan a Cristo? Dice Pablo, somos humanos, pero eso no quiere decir que nuestra debilidad nos va a tener atados ahí, no. Somos humanos, hay debilidad, pero hay poder y fuerza en Jesús para vencer el pecado que está rondando por ahí. Así que en esta mañana, familia, nosotros tenemos que entender que palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Segunda de Timoteo 2:11. Que Dios nos bendiga y que podamos dejar de ser lo que nosotros queramos y dejemos que Cristo haga en nosotros lo que Él quiere. ¿Cuántos quieren ver a Cristo cara a cara? ¿Qué hay que hacer? Darle muerte al yo para que podamos servirle a Cristo. Todos los que somos cristianos estamos muertos y hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Para qué? Y hemos visto que nosotros tenemos un gran trabajo que hacer en esta tierra. Y el trabajo más grande es representar a Jesús en esta tierra. ¿Lo estamos haciendo? Eso es personal. Pero lo que sí sé es que necesitamos convertirnos a Jesús de una vez y para siempre. Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es fiel y es verdadera. Tu palabra nos acaba de mostrar, Señor, de que tenemos que hacer, o mejor dicho, Señor, usted tiene que hacer un gran trabajo en nosotros. Pero para ello, Señor, queremos estar de acuerdo. Queremos dejar, Señor, nuestra voluntad a un lado y que usted, Señor, haga con nosotros la obra maravillosa que tiene que hacer en nosotros. Nos depositamos en tus manos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, empiece ahora a perfeccionarnos. Que empiece ahora, Señor, a habitar. Que comience a ocupar el primer, segundo y el tercer lugar en nuestras vidas. Y que podamos reflejar, Señor, que hemos estado contigo, tanto en nuestra vida intelectual, nuestra vida diaria, nuestra vida social, como en nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos para que anhelemos orar más, anhelemos estudiar más tu palabra y anhelemos también, Señor, visitar a personas y llevarles palabras de aliento y esperanza. Padre, bendícenos, ayúdanos y permite que tu iglesia camino a Cristo, Señor, siga adelante, siempre dirigida por usted, Señor. Gracias por Jesús, que vino a esta tierra a morir por nosotros y hoy podemos reclamar esa victoria de Jesús para nosotros, Señor. Padre, tenemos muchos hermanos enfermos que están pasando dificultades, tanto espirituales como enfermedades físicas y emocionales. Y pedimos, Padre, que usted nos dirija, que podamos visitarle y que usted ponga palabras en nuestras mentes, en nuestra lengua, Señor, que sean palabras de esperanza y de vida y de fortalecimiento para ellas, Señor. Te pedimos también que usted, Señor, visite y consuele cada corazón que está pasando por esas dificultades. También nosotros nos depositamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.